Les saludo. En este video vamos a dar solución a la práctica 1 del curso Software para Ingeniería. Entonces, como podemos ver, inicialmente nos piden instalar MATLAB o Scilab. En este caso, yo instalé Scilab y del cual voy a trabajar con ese programa. Entonces, inicialmente nos piden un programa con el manejo de números enteros que asignemos una variable al valor del año de nacimiento y otro valor el valor del año actual y calculemos la edad de la persona. Entonces, bueno, aquí iniciamos con otro programa. Como podemos ver aquí, tenemos el programa que calcula la edad de la persona con esas dos variables de año de nacimiento y año actual. Entonces aquí podemos ver una que limpia el programa. Otra variable que muestra, esta va a mostrar el nombre del programa que muestra la edad en años. Aquí ingresamos la primera variable, entonces mostrará que ingresemos el año de nacimiento. Después ingresaremos el año actual y aquí tenemos el cálculo donde dice si año actual es mayor o igual a año de nacimiento. Entonces esto quiere decir de que obviamente el año actual tiene que ser mayor o igual al año de nacimiento. A decir lo contrario, pues simplemente habrá un error o algo así. Exactamente será un error. Entonces mostrará la edad, tu edad es, y mostrará, arrojará la edad automáticamente con esta sentencia. Si no, pues ya sabemos que tendrá el error y finalizaremos el programa. Aquí bueno, abrimos aquí el espacio donde se va a ejecutar el programa y lo ejecutamos. Aquí ejecutamos el programa y nos pide que ingresemos el año de nacimiento. En este caso podemos colocar 1986 y el año actual estamos en el 2019. Este programa pues puede tener algunas mejoras, ya que no tiene en cuenta la fecha exacta de nacimiento. Por ejemplo, si la persona cumplió el 3 de octubre de 1986 y hoy es 5 de abril, pues todavía no ha cumplido los 33 años. En este caso, pues se puede plantear una mejora a este programa. Ahora vemos el siguiente programa que nos pide que asignemos una variable al valor del radio de una circunferencia y calculemos el área de dicho círculo. Entonces, buscamos ese programa ejecutado y aquí lo tenemos. Tenemos lo importante en este caso viene siendo que el radio, se mueve el valor del radio. Si obviamente el radio es mayor o igual a 0, que aquí el radio no puede ser negativo. Entonces aquí tenemos la fórmula pi por radio al cuadrado. Esto nos dará el valor del área de dicho círculo. Entonces pues podemos ejecutar este programa y aquí ingresamos el valor del radio. En este caso pues puede ser cualquier un tipo de unidad, sean milímetros, centímetros, metros, sabiendo muy bien de que el resultado obviamente se expresará en esa unidad elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si ingresamos 500 milímetros, bueno, 500 milímetros, entonces nos dará un radio de 785.398.16 milímetros cuadrados. Entonces, si ingresamos, por ejemplo, ahora 0.5 metros, entonces nos da un radio de 0.7853985 metros cuadrados. Aquí vemos la ejecución de este programa. Entonces seguimos con el siguiente. Siguiente pues seleccionamos un polinomio de grado 3. En este caso ya tenemos acotado el otro programa, tiene que ser un polinomio de grado 3. Y asignemos simplemente los valores de sus coeficientes a una variable de tipo vector y calculamos sus raíces. Lo derivamos e integramos. Entonces pues hay que hacer tres operaciones, que es sacar la raíz, derivarlo e integrarlo a ese polinomio. Entonces el programa aquí lo tenemos. Tenemos el programa en donde podemos ver que ingresamos las variables.
lo guardamos en un vector f, le sacamos las raíces a ese vector, mostramos sus raíces y con esos valores calculamos ahora calculamos el polinomio de grado 3. Obviamente mostramos el polinomio, derivamos el polinomio y integramos el polinomio. Como se puede ver, al final agregamos una constante para que cumpla la definición de la integral. Entonces vamos a ejecutar este programa. Nos pide el coeficiente de A, podemos colocar 1, coeficiente de B 3, 4, el coeficiente de C 3, coeficiente de D 8. Entonces aquí tenemos las raíces. Las raíces tienen una raíz real y dos raíces conjugadas imaginarias. Tenemos un polinomio de grado 3, como se puede observar. La derivada del polinomio, entonces derivada de 3x es 3, derivada de 4x a la 2 es 8, derivada de x a la 3, 3x a la 2. La de 8 sabemos que es una constante, por lo tanto es 0. Tenemos la integral del polinomio, que es la derivada de la integral de 8, 8x. La integral de 3x sería 3x a la 2 sobre 2, 3 entre 2, 1.5. La integral de 4x a la 2 sería 4x a la 3 sobre 3, 4 tercios, que es 1.333x a la 3. X a la 3, la integral sería x a la 4 sobre 4, o sea, 1 entre 4, 0.25, más la constante. Aquí tenemos nuestro programa ejecutado. Ese programa. El cuarto programa es: seleccionamos dos matrices reales A y B de orden 4×4 y con ellas podemos realizar las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Con la matriz A calculamos la traspuesta multiplicándola por una constante. Entonces podemos, con este programa de matrices, tenemos aquí la matriz A. En este caso nos dice que seleccionemos dos matrices de números reales, o sea que podemos colocar una matriz real predefinida. Y con ello podemos realizar las siguientes operaciones. O sea que en este caso el usuario no va a asignar ningún valor en este caso. No es necesario que lo haga. Que el programa va a estar completamente predefinido. Entonces vamos a ejecutar este programa para observar qué nos pide aquí. Que nos da, bueno, tenemos nuestra matriz A, nuestra matriz B, y calculamos las diferentes operaciones. Tenemos suma de A más B, en donde se suman término a término. Por ejemplo, 9 menos 2 o 9 más menos 2, que es 7. 8 más 7, 15. 7 más 4, 11 y así sucesivamente. Tenemos suma de A menos B, o resta, bueno, haber dicho, no sé. Es lo mismo, pero restando. Tenemos el mismo valor. Multiplicación, término a término. También con la aplicación de la ley de los signos, claro está. 9 por 2. No, se ve muy bien que la multiplicación entre matrices de 4×4 no se puede hacer término a término. Claro. Cumple una propiedad distributiva entre cada una de ellas. Tenemos la traspuesta de la matriz A y podemos ingresar el valor de la constante. Podemos colocarle 5. Sabemos que la constante multiplica cada término, que por 9, 45, 5 por 5, 25 y así sucesivamente. Y finalmente terminamos este cuarto programa de nuestro ítem 2. Entonces aquí tenemos un manejo de funciones predefinidas, unas funciones que maneja el programa de Scilab, con las cuales simplemente él realiza los cálculos de cada una de ellas. Ya hemos hecho uso de algunas. En la función predefinida tenemos aquí una matriz A y por ejemplo función predefinida en este caso viene siendo la matriz de A. Función predefinida, la inversa de la matriz A, una función predefinida, la traspuesta, una función predefinida y el determinante, otra función predefinida. Entonces podemos darle ejecutar para observar cómo funciona este programa
nuevamente darle a ejecutar y pues bueno, me da el valor de todo. Matriz de A, bueno, aquí inversa de esa matriz, primera función predefinida, la matriz transpuesta, otra función predefinida, y la determinante, que es el cálculo de la matriz A, y tenemos otra función predefinida. Hemos terminado con los programas del ítem número 2. Ahora con el programa del tercer ítem, que en este caso es el cálculo de la capacitancia en la medida de capacitancia en faradios, y le expresamos el submúltiplo o múltiplo más adecuado. Entonces el valor de ejemplo lo tenemos ahí. Y bueno, para este primer programa tenemos el siguiente cálculo. Entonces podemos observar aquí el programa, abrir un poco más para analizarlo. Entonces aquí tenemos el programa donde se llama programa para determinar la capacitancia a un valor adecuado en faradios. Entonces aquí ingresamos la capacitancia en faradios, exactamente. Entonces aquí tenemos unas condiciones las cuales tendré en cuenta para poder determinar esta capacitancia. Entonces si la capacitancia es mayor a 1 por 10 a la 1 por 10 a la menos 10 es mayor, si 1 por 10 a la menos 10 es mayor a ese valor, o sea que ese valor es menor a él, entonces me la expresará en picofaradios. El resultado de ese capacitante se multiplicará por 1 por 10 a la 12, que es el valor, el factor de conversión entre faradio y picofaradios. Un faradio es igual a 1 por 10 a la 12 picofaradios, y me mostrará el valor en picofaradios. A su vez, si ese valor es menor que 1 por 10 a la menos 7 y mayor o igual a 1 por 10 a la menos 10, el resultado estará expresado en nanofaradios, el cual se multiplicará por el factor de conversión entre ellos, que es que un faradio es igual a 1 por 10 a la 9 nanofaradios. Y a su vez se aplica lo mismo para microfaradios, para milifaradios y para el miofaradios. En este caso, si el valor no supera los 1 por 10 a la 10, en este caso, podemos ejecutar nuestro programa y ver cómo funciona aquí. Entonces nos pide el valor de la capacitancia. Entonces yo quiero colocar 5000 faradios. Entonces me da pues 5000 faradios. Entonces normalmente pues los valores los manejan los capacitores. En este caso pues normalmente en la electrónica se manejan valores pequeños. Hablamos de microfaradios, milifaradios, etcétera. Entonces podemos colocar un valor como 0.5. En este caso vamos a colocar un valor como 0.00006. Bueno, habría que ejecutar el programa nuevamente para ingresar ese valor. Entonces aquí coloco 0.0005 y me devuelve mi valor a 50 microfaradios. Si lo coloco un poco más pequeño, 0.0000, y coloco un 3 por aquí, entonces sería, entonces se pasó un poco, entonces vamos a colocar, bueno, falta otra vez, igualmente ejecutar el programa nuevamente con cada valor 0.000008. Entonces me das 0.8 nanofaradios, que es el valor más pequeño de todos. No, tengo picofaradios, claro. 0.00000003. Y aquí me devuelve el valor. Bueno, lo mismo, ejecutar. Otro valor sería 0.008. 8 milifaradios. Y así sucesivamente con cualquier valor. Sabemos que tengo que darle a ejecutar cada vez que necesitemos. Normalmente pues podemos colocar un valor 1 por 10 a algo, entonces para que nos dé un valor no sea necesario colocar todos los ceros. Entonces tenemos el segundo programa, que es un programa que permite ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo. Determinamos si es factible construir y el tipo de triángulo, si es isósceles, equilátero, escaleno. Entonces este programa lo tenemos acá.
Vamos a explicar un poco. Entonces se dice el programa, le puse el nombre de programa para determinar si se puede construir un triángulo dado su ángulo interno. Entonces aquí ingresamos el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3. Sumamos los ángulos. Si la suma es Si la suma no es 180, es diferente de 180, no se puede construir triángulo. Sabemos muy bien que esto se tiene que cumplir para que todo triángulo, la suma de todo triángulo interno tiene que ser igual a 180 grados. Entonces si la suma es 180, entonces ya podemos decir que es posible construir el triángulo. Entonces colocamos algunas condiciones. Si decimos que el ángulo 1 igual al ángulo 2 y que el ángulo 2 igual al ángulo 3, vemos que los tres ángulos son iguales y es un triángulo equilátero. Si decimos que el ángulo 1 y ángulo 2 y ángulo 2 es diferente a ángulo 3, o ángulo 1 igual a ángulo 3 y ángulo 1 diferente a ángulo 2, entonces tenemos que es un triángulo isósceles. Cuando decimos que los tres lados son diferentes, decimos que es un triángulo escaleno. Y tenemos nuestro programa y podemos ejecutarlo para ver cómo funciona. Vamos a colocar un caso en el que la suma de estos no sea igual a 180, 90, 70 y aquí podemos colocar 50. Que dice que no se puede construir el triángulo porque la suma de estos 160 me da 210, se pasa de 180, por lo tanto no puedo construir el triángulo. Entonces ahora vamos a colocar un caso en el que de 180 para ver qué especificaciones los dice. De 180 y que sea equilátero. Entonces vamos a probarlo de 180 y que sea equilátero. En el caso siempre tienen que ser 60 los ángulos, 60, 60 y 60. Dice es posible construir el triángulo y es un triángulo equilátero. Ahora vamos a poner el caso en el que sea isósceles, que nada más uno de los lados, dos de ellos sean iguales. Entonces, como el programa, ya tenemos 45, 45, 45 y 90 el otro. Entonces me dice que es posible construir el triángulo y que es un triángulo isósceles. Es un caso ahí. Entonces otro, cuando es escaleno, vamos a hacer los 30 primero, segundo 60 y el otro 90. Y me dice que es escaleno. Todos los triángulos, todos los ángulos, el valor de los ángulos internos es diferente y es posible construirlo porque sabemos que la suma da 180. Bueno, esto es todo. Ha sido un placer. Cordial saludo.